y obviamente ya saben que tienen disponibles las distintas líneas y si no también el correo electrónico para cualquier queja, ¿no? Nosotros ya estamos aquí con el licenciado Alejandro Rojas que nos está esperando. Queremos saber qué pasa con las enfermedades respiratorias, cómo se las aborda y cómo se ayuda también a sobrellevar esto a través de la fisioterapia, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el tema que tocamos hoy son enfermedades respiratorias. La mayoría son crónicas, o sea, de la mayoría de la gente. No tienen que ver directamente con la estacionalidad. O sea, vos decís que la mayor parte de las enfermedades respiratorias se presentan de manera crónica. No. Generalmente, digamos, hay gente que tiene asma y a estos cambios climáticos normalmente ya le da el asma. Claro. Los que tienen sinusitis cambia el clima y normalmente como que se agravan, digamos, por ahí claro. Los cuadros empeoran un poquito. Sí, dependiendo la época de la estación. Por ejemplo, hay gente que tiene más el tema respiratorio en la parte de alergias a la primavera, pero normalmente en general la mayoría de las enfermedades respiratorias crónicas se despiertan más en invierno. O sea que ahí puede haber una complicación, por ejemplo, quizás para alguien, no sé, transitar una gripe no sea tan riesgoso como para una persona que ya tiene una enfermedad preexistente, ¿no? Exactamente. La mayoría de las personas, digamos, que ya tienen esta patología o esta predisposición a los problemas respiratorios, caen más fácil al primer brote de una gripe o de un resfrío. Bueno, ahí tenemos en pantalla una imagen. Contanos un poquito qué es lo que se puede hacer, a ver cómo ayudan ustedes también, porque son como una parte clave, ¿no?, en lo que es muchas veces la recuperación en estos casos. Sí, en lo que se ve en la imagen es más que todo lo que es el broncoespasmo. En este caso está más relacionado con el tema del asma. Normalmente cuando se produce estas reacciones alérgicas, ya sea por el cambio climático o por la estación, se produce una contracción de los bronquios y disminuye la capacidad de sacar el aire. No es tanto el asmático el problema, no es meter el aire, sino sacarlo. Y esto se puede corregir en parte o evitar o prevenir con una serie de ejercicios que normalmente el kinesiólogo los aborda, se los explica al paciente y los realizan conjuntamente. Este es el ejemplo más típico, que es lo más común en la mayoría, es el asma. No solamente esta enfermedad agarra con un tema de alergia, sino también puede ser psicosomático. Se ha comprobado, por ejemplo, a niños que tienen épocas de exámenes o algún problemita en el hogar, empieza con los ataques de asma. La mayoría de las enfermedades respiratorias tienen distintos patrones dependiendo de la patología. El mayor cuidado que hay que tener es justamente que no se produzcan porque te dejan predispuesto para otras enfermedades oportunistas del tracto respiratorio. Como ejemplo, el ejemplo típico que es la gripe, el resfrío y tantas otras. Lo más adecuado, lo ideal, digamos, siempre es, si ya sabemos que tenemos una patología preexistente, es tratar de evitar, digamos, que esta se produzca o se propague con mayor facilidad. Ahí lo que vemos es lo que es un enfisema. Esto es más común en las personas que llevan muchos años de tabaquismo, también en personas que trabajan en ambientes viciados, por ejemplo, el caso de los mineros, y todo lo que sea en el ámbito laboral con lo que sería un tipo de ambiente totalmente viciado, con problemas de oxígeno. La mayor parte de estas personas ya presenta algún tipo de sintomatología dolorosa o problemas, por ejemplo, para subir una escalera, para caminar, para realizar cualquier tipo de actividad de la vida diaria. Incluso ha habido pacientes que el solo hecho de despertar y tratar de empezar el día ya le cuesta. Esto se puede modificar, digamos, o se puede minimizar también con una serie de ejercicios o un tipo de tratamiento específico para esta patología. Bueno, o sea que todas estas cosas hay que tenerlas presentes. Vos me decías que por ahí, si te enfermas en esta época del año, quedás como más predispuesto a ser receptor de otras enfermedades que sean de esta estación, ¿no es cierto? Sí.
Normalmente... Dicen, te pregunto esto, Ale, porque sí, entre las cuestiones que se menciona dentro del sistema de salud, básicamente, sobre todo en este último tiempo, que todos estamos como más cercanos a lo que pasa tanto en la salud pública como en la salud privada, y empezamos a conocer detalles que en la generalidad, digamos, no hemos tenido en cuenta o presentes porque no hemos necesitado el servicio de salud o porque efectivamente nunca nos ha interesado como en este momento de la pandemia, que uno de los meses más críticos de ocupación justamente en hospitales y en clínicas privadas está relacionado con el mes de julio, ¿no? Sí, normalmente son, como vuelvo a insistir, es un tipo de enfermedad oportunista, como en el caso de la gripe, que siempre se da en esta época, sobre todo en gente que acabamos de decir que está predispuesta, o en la mayoría que está vulnerable, que son normalmente el adulto mayor o los niños. No se debe solamente a un tema de vacunación, sino que el niño, al tener inmaduro o no tener la madurez suficiente de su tracto respiratorio, queda predispuesto para este tipo de enfermedad. Siempre hay distintas patologías que, si bien están presentes pero no se manifiestan, los pacientitos más vulnerables las toman. Justamente en el mes de julio es cuando más se da el tema de lo que sería cualquier enfermedad que es común, que es la gripe, que se da todos los años en esta época. Pero siempre hay un rango importante de distintas enfermedades que también están esperando la época invernal. Como al acecho, digamos, de alguna manera. ¿Y qué se hace en gabinete? A ver, ¿qué es frecuente? O incluso cuando están en medio de la internación, ¿no? Porque muchas veces la intervención de ustedes tiene que ver también con la cuestión hospitalaria, o con la cuestión de la internación, básicamente. Sí, normalmente, tanto en terapia como en consultorio, se hacen diferentes tipos de maniobras. Como te digo, lo más común es que se den en los niños, en los bebés, y en el adulto mayor, que ya son... Y que las madres sufren mucho cuando esto ocurre, pero es súper necesario y les va a hacer bien, ¿no? Sí, normalmente el clapping, que son unos golpecitos suaves que se hacen en la espaldita del bebé, el bebé por ahí llora, o bueno, la mayoría llora, pero hay otra parte que se ríe, se divierte. ¿Porque le duelen o porque es una situación extraña a ellos? Es una situación estresante para ellos, ¿no? Al no conocerla, no estar habituado... Y digamos que depende de la persona, no es agradable que te estén dando golpecitos así en la espalda continuamente. Claro, y menos cuando no sabés, digamos, o no entendés muy bien el por qué. Y la que más sufre, vos te volteas a ver a la madre y la madre se está retorciendo como si le estuvieras... Claro, por eso digo, digamos, que en realidad la pasan muy mal, pero es absolutamente necesario y eficiente, ¿no?, para abordar estos casos. Sí, se ha comprobado. Algunos autores, algunos médicos autores... han hecho pruebas y algunos, digamos, lo han desestimado y otros han comprobado 100% la efectividad de la técnica. También, o sea, existe una variedad desde la nebulización, desde las aspiraciones, que se utiliza mucho en lo que es la fisioterapia y son muy eficientes para evitar otro tipo de patologías o otro tipo de complicaciones. El caso de la bronquitis, por ejemplo, se trata también con aspiraciones. No solamente es medicamentoso el tratamiento, sino se utiliza técnicas kinésicas que son muy específicas para esas patologías, con excelentes resultados en ese campo. Bueno, hay que tenerlo presente. ¿Y quién, el médico es el que termina haciendo la derivación? ¿Es una interconsulta? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en este tipo de situaciones? Sobre todo cuando hay cuadros que ya son más agudos o más críticos, ¿no? Siempre el procedimiento es primero la evaluación médica y luego pasa directamente a la parte kinésica ya con el diagnóstico acertado, porque, digamos, hay ciertas patologías que tienen similitudes. Siempre se necesita un diagnóstico diferencial para saber cuál de ellas es, o en algunos casos se ha visto que se vienen de a 2 o de a 3 complicaciones juntas. Que esto pasa cuando el paciente lleva años con la patología y ya se ha producido un daño permanente, o digamos ya está predispuesto para este daño permanente. El más común es el caso de los fumadores, que si bien hay fumadores que, por ejemplo, tienen una sinusitis, una rinorrea, y automáticamente ya quedan predispuestos para lo que sería el enfisema. No quiere decir que una despierte otra, sino justamente la persona, al descuidar esto, queda predispuesto, o sea,
vuelvo a repetir, no quiere decir que ocurre siempre, sino que el paciente al descuidar esto queda predispuesto para cualquier otro tipo de daño respiratorio. Como que tiene más probabilidades quizás, sí, ¿no? Tiene más probabilidades. No solo, como vuelvo a decir, no solamente el fumador, sino gente que tiene patologías crónicas. ¿Y qué les recomendás saber a los que están del otro lado? ¿Se puede hacer algo de manera preventiva, además del tema, por ejemplo, en el caso de la gripe, que espero que no haya tanta incidencia en el país durante este año, porque también lamentablemente muchas veces esto se cobra vidas, ¿no? De hecho, sí. Hay estadísticas y datos acerca de esta circunstancia. Además de la limpieza, de la vacunación, de las cosas que recalcan siempre, ¿qué otras cuestiones son importantes, sobre todo cuando ya tenemos patologías previas, ¿no? El plan de prevención, justamente, si uno ya sabe que tiene una patología previa, lo más importante es ir abriendo el paraguas antes que llueve, que seguir consultando al médico y ya tener tanto lo que sería en la parte farmacéutica, en la parte de ejercicios, ya empezar a preparar eso para evitar que suceda o para evitar que se haga más grave. Siempre lo mejor en el plan de contingencia es ya ir preparándose, porque uno ya sabe lo que tiene, normalmente sabe más o menos en qué altura del año, salvo en el caso de los bebés. Aclaro que siempre uno sabe que los bebés son más vulnerables en la parte respiratoria, a la inmadurez de la parte pulmonar, pero la gente que ya lleva años con ciertas patologías, lo primero que tiene que hacer es ir tomar el recaudo tanto en la parte medicamentosa como en la parte kinésica. No esperar a que, bueno, me siento mal, aguanto un rato, eso se me va a pasar, y de repente cuando cayó, ya cayó, digamos, con una afección más grave. Claro. Sí o sí siempre tratar de, yo ya sé lo que tengo, ya sé lo que puedo pasar, tratar de prepararme de manera que si apenas pase ya tener todos los recursos necesarios para evitar que se propague, para evitar que sea más grave. Bueno, cosas a tener presentes, ¿no? ¿Cómo hacen para contactarte, Alejandro? El consultorio está en Las Heras 14 y mi celular es 155 29 35 10. Bueno, ahí está, para cualquier duda que tengan, si quieren también tenerte como uno de sus profesionales, ¿por qué no hacer el contacto a través de esa vía? Muchísimas gracias, que estés muy bien, que tengas una linda tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.